Enlazarme en estos momentos y le agradezco mucho que esté con nosotros para hablar sin censura al licenciado Héctor Pérez, coordinador de la Clínica Penal del ITAM y asesor jurídico de Sergio Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta y Guadalupe Vallarta. Es asesor jurídico de la familia Vallarta y quien está al pendiente precisamente del caso de Luis Cárdenas Palomino, a quien se le dictó auto de formal prisión el día de hoy, como lo anunció temprano la Fiscalía General de la República. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, licenciado. Pues, ¿cómo ve el auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino y qué significa para el caso de los Vallarta, licenciado? Pues nos congratulamos de ello. Hoy es un día de fiesta para la justicia mexicana. Hoy es día de la abogacía en México y en realidad nos da mucho gusto poder apoyar desde nuestra profesión una causa como esta. Me parece que es histórico en el momento de que se está sujetando a proceso a un alto funcionario de una administración anterior, una persona que gozó de poderes a veces más allá de la ley durante la administración de Felipe Calderón y que en este caso se le está deteniendo no por actos de corrupción, no por sus vínculos con la delincuencia organizada, sino por violaciones graves a los derechos humanos de personas perfectamente identificables. Esto es lo que me parece que es un distintivo del caso de la familia Vallarta, que después de tantos años que se han dicho mentiras, que se han hecho falsas acusaciones contra este grupo de personas, el día de hoy podemos decir que hay un poco de justicia y que hay un tribunal penal federal que está vinculando a proceso y que está señalando que hay elementos suficientes de la posible participación de Luis Cárdenas Palomino en actos de tortura. Licenciado, esto pone más cerca a los involucrados en este caso, en este montaje de García Luna, de Cárdenas Palomino, a la libertad, a por fin respirar tranquilos. Es una pregunta complicada y es importante entender un poco los ritmos del sistema de justicia que a veces son bastante kafkianos. Mi libro favorito es precisamente El proceso de Franz Kafka, porque en este mismo, pues hay laberintos que a veces ni siquiera las personas que estamos dentro del sistema de justicia entendemos. ¿Qué ocurre? Hay tres núcleos familiares de la familia Vallarta que fueron injustamente encarcelados y procesados por este montaje mediático, ¿no? El primero es Israel Vallarta, que fue detenido junto a Florence Cassens. Ella sale mediante un amparo que determinó que era imposible establecer la verdad de su caso por todas las violaciones procesales. Sin embargo, Israel, que fue su codetenido, su causa le llaman en el argot judicial, él dijo, yo no quiero que digan que no se sabe qué pasó, yo quiero que digan que soy inocente. Y eso ha hecho que el juicio se mantenga aún en el tiempo. El día de hoy estaba programada una audiencia en la mañana sobre el propio proceso de Israel, porque él ha pedido que se desahoguen todas las pruebas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos y determinar su inocencia. Él dice, yo no quiero que digan no se supo, yo quiero que digan soy inocente. En segundo lugar, el segundo núcleo de personas detenidas fueron Alejandro y Juan Carlos Cortés Vallarta junto con su tío René Vallarta Cisneros. Ellos ya fueron declarados absueltos, su proceso duró 7 años desafortunadamente, pero ellos ya fueron absueltos, incluso hace unas semanas se les liberó del último cargo que era posesión de arma. Ellos ya fueron totalmente absueltos y luego quedan Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, que fue el tercer núcleo de los familiares detenidos ellos en 2012, y su proceso aún sigue en curso bajo un poco una dinámica similar a la que ocurre con el caso de Israel. Esto evidentemente será presentado como un medio de prueba durante el proceso contra ellos, pues determinar la teoría del caso que se ha sostenido siempre. Ellos no participaron en los hechos que se les imputan y su proceso se construyó con base en pruebas fabricadas con violaciones graves a los derechos humanos, en este caso la tortura. Y en este particular momento, ¿qué sigue, licenciado? Perdón por insistir, ¿no? ¿Qué sigue? ¿De aquí hacia dónde se va? El proceso se llama el proceso ordinario del sistema penal tradicional. También hay que recordar que como estos hechos ocurrieron en el año 2012,
no son susceptibles de ser juzgados por este proceso oral, acusatorio, adversarial que actualmente nos rige, el famoso nuevo sistema de justicia penal. Estos hechos se rigen por el sistema tradicional, entonces un proceso ordinario, hoy se dictó auto de formal prisión, la defensa tiene 3 días para apelar la resolución, pero paralelamente el proceso seguirá, se nos abrirá una etapa para que ofertemos pruebas, que es lo que haremos tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, la Asesoría de las Víctimas y la Defensa, y las pruebas empezarán a desahogarse y el tribunal nos empezará a citar cotidianamente a una serie de audiencias en las cuales evidentemente estaremos compareciendo y en esas audiencias pues lo que sucederá es pues que se ratificarán las pruebas que constan en la averiguación previa, se incluirán algunos medios de prueba nuevos y la defensa también tratará de establecer su teoría del caso, ¿no? Hasta ahora la teoría del caso que sostuvo la defensa en la etapa inicial fue que esta alegación de tortura es falsa y que tiene como objetivo que personas responsables de un delito se sustraigan de la acción de la justicia. Esto es lo que sostuvo la defensa en la etapa inicial. Sin embargo, pues nosotros consideramos que existe suficiente evidencia para establecer que sí fueron efectivamente torturados y que además las víctimas señalaron en su declaración inicial a Luis Cañas Palomino como su torturador. De todos los Vallarta que están involucrados, confírmeme o corríjame, al único que usted no representaría o asesoraría sería a Israel. Es correcto. ¿Cómo vio, si es que estuvo al pendiente, el careo de Loret de Mola y si tiene relevancia en este momento histórico para el destino, de acuerdo a la ley, más allá del mediático, de acuerdo a la ley de estos casos, licenciado? Mire, en este caso creo que es muy relevante que se cite a una persona de los medios de comunicación que hizo un mal uso de la libertad de expresión en un caso tan grave como fue el montaje del caso Vallarta Casens y que Israel lo pueda confrontar como parte del esclarecimiento de la verdad. El proceso penal no solamente tiene la finalidad de establecer si hay un culpable o un inocente, el proceso penal también tiene por objetivo establecer la verdad de los hechos y reparar los daños que se ha causado. Así lo dice nuestra Constitución. Entonces, me parece que en este proceso de recuperación de la verdad que busca Israel, es muy saludable que tenga este tipo de confrontación judicial dentro de las reglas del debido proceso, es decir, no es una confrontación mediática, no es un media circus, sino es una confrontación dentro de los límites del debido proceso con una persona que él considera construyó una mentira en torno a él y que gracias a esa mentira él ha estado privado de la libertad ya 16 años. Dice Loret de Mola que estuvo esperando este momento por años. Básicamente él sigue insistiendo en que es libre de toda culpa, a pesar de que la gran mayoría, al menos de los mexicanos con los que yo platico, tienen otros datos, licenciado. ¿Se sostiene un yo no sabía de Loret? Me parece complicado que él, siendo titular de un espacio noticioso tan importante, desconociera lo que había detrás de lo que estaba mostrando ante los medios de comunicación. El video yo lo he visto decenas de veces, lo utilizo en mis clases universitarias y en posgrado para demostrar cómo se fragúa un caso viciado de origen, es decir, es una cuestión que yo utilizo en mis clases y he visto el video decenas de veces y me parece que es muy burdo y muy evidente el montaje, es decir, es evidente que la persona a la que están deteniendo, que es Israel, lo están torturando en cadena nacional y alguien no puede, y eso es algo que cualquiera que ve el video lo puede constatar, entonces me parece difícil, si no casi imposible argumentar que este periodista desconocía lo que está ocurriendo. O sea que de los montajes al mentiroso. Pues en este caso, eso lo tendrá que determinar un juez, pero en este caso a mí, en lo personal, después de haber visto el video tantas veces, me parece muy difícil que alguien pueda negar, es decir, es innegable y invito al auditorio a ver el video, está disponible en redes sociales y incluso hay una escena que es muy burda, donde tienen detenido a Israel y de repente él se queja y alguien le dice, ¿por qué te quejas? Dice, me acabas de pegar. Y dice, ¿quién te pegó? Y le vuelven a dar un golpe y él dice, no, nadie. Y lo estamos viendo todas y todos. Es decir,
Esto es obvio y se trata además, la forma en la que entran los periodistas como acompañando a los policías en esta escena de acción me parece insostenible, y insostenible en términos legales y en términos periodísticos, ¿no? Creo que los juristas y los periodistas tenemos una gran misión con la verdad y en este caso me parece que lo que se muestra en el medio de comunicación está muy, muy alejado de dicha verdad. Licenciado, aprovechando que usted está empapado del caso, usted está al pendiente de todo esto que estamos platicando, ¿usted considera que debería de haber alguna responsabilidad de un periodista que se presta a un montaje de este tipo? Estamos hablando de tortura. A Luis Cárdenas Palomino se le dictó auto de formal prisión por tortura, y si hubo algún vínculo, alguna conexión, alguna complicidad, ¿existe una posibilidad de que un comunicador a ese nivel sea responsable judicialmente en un caso como el que del que estamos hablando? Esto lo tendría que terminar en su momento la representación legal de Israel, como le comentaba, yo no llevo esa representación legal. Sin embargo, es complicado porque las leyes de libertad de expresión protegen mucho lo que manifiestan los periodistas, y entonces tendría que demostrar un actuar doloso por parte de este comunicador, y además se tendría que determinar el nivel de responsabilidad y de daño causado. En este caso, quien me parece que sí es responsable y debería ser responsable es el Estado mexicano, quien que fabricó culpables, que construyó verdades a través de los medios de comunicación. Ahí me parece que debería haber otro tipo de responsabilidades. De hecho, desde la familia Vallarta, en los casos que yo represento, la clínica de litigio penal del ITAM tiene pensada una estrategia de responsabilidad patrimonial del Estado, y me parece que también un acto de Estado tendría que ser que la Fiscalía General de la República, que hoy encabeza Gertz Manero, desistiera la acción penal en contra de Israel y de toda la familia Vallarta. Es decir, me parecía que es un acto de justicia histórica que mañana nos anunciara el fiscal general de la República, que ante tanta evidencia él ha decidido no, que la fiscalía se desiste de su acusación en contra de Israel. Para mí eso sería ideal y sería el verdadero acto de reconstrucción del Estado, más allá de lo que pueda pasar con un periodista que me parece que más bien se prestó a un juego orquestado desde el terrorismo de Estado. Yo he considerado, y permítame decirlo, que esta es una injusticia de la justicia mexicana, que el caso de los Vallarta es el claro ejemplo de una injusticia del sistema de justicia mexicano. Hoy que es el Día del Abogado, déjeme preguntarle qué relevancia tendrá hacia el futuro. Tenemos en el caso de Israel a un hombre 15 años preso, sin ser declarado ni culpable ni inocente. Está en el limbo. Y así como él, pues toda la familia Vallarta con el Jesús en la boca. 15 años han pasado y esta familia ha sido, les han destruido la vida. ¿Cómo ve a futuro, abogado? Y se lo pregunto porque pues precisamente es el día de todos ustedes, los abogados, y creo que, como lo ha mencionado, se seguirá hablando de esto en las clases, en los salones de clase de universidades y de escuela de leyes, ¿no? Sí, qué pregunta tan interesante me haces. Justo te cuento un poco cómo llegué yo al caso Vallarta. Como todas las personas, lo conocí a través de los medios de comunicación y siempre me generó cierta incomodidad que se hablara más del caso de la francesa y se dejara de lado a las personas, a los hombres mexicanos que estaban siendo eh, pues víctimas de esta injusticia, ¿no? Era el caso de la francesa y era el caso que tenía relevancia mediática por este affair internacional entre Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Posteriormente aparece esta obra maravillosa de Jorge Volpi, la llamada novela criminal, y en esta novela criminal el primer extracto que se publica es la historia de Alejandro y Juan Carlos, y yo quedé profundamente conmovido porque eran hombres de mi edad, que vivían en la ciudad en la que yo nací y crecí, y que un momento y una decisión orquestada desde las altas esferas de poder les destroza la vida y los hace vivir sufrimientos inimaginables e indescriptibles. En ese momento, el libro me conmueve a tal nivel, lo difundo, lo trato de que todo el mundo lo lea, pero en algún momento algunos colegas me preguntan, oye, ¿se puede hacer algo?
Y esa es una gran pregunta y es justo el poder que tenemos quienes ejercemos el derecho como profesión, que nosotros sí podemos hacer algo. Y me parece que cualquier profesional del derecho que lea y que conozca el caso de la familia Vallarta no puede más que indignarse por la injusticia. Afortunadamente, el caso llegó a la clínica de litigio penal del ITAM y en el momento que se nos pidió participar no dudamos en hacerlo porque justo esa es la labor que tenemos y más quienes ejercemos la docencia, lo que tenemos que enseñarle a nuestras estudiantes. Es decir, esta responsabilidad social que se tiene desde el privilegio que se ejerce en la abogacía. Entonces, en el momento en que tomamos el caso, pues nos damos cuenta de en verdad de toda esta injusticia y además de la valiente lucha de la familia Vallarta, porque ellas y ellos, la señora Guadalupe, Alejandro, Juan Carlos, René, Mario, nunca se han callado, ¿no? A mí la señora Guadalupe me parece una mujer admirabilísima, es una de mis heroínas, y verla de pie, valiente, y cuántas personas le han dicho, usted no tiene miedo de enfrentar a estos monstruos, y ella dice, no, ¿por qué? Porque yo sé que tengo la razón, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos hacer juristas. Yo he estado en otros países y de repente, sin saber que yo soy el abogado del caso, me dicen, oye, en México ocurrió este caso y se ha discutido el debido proceso y el efecto corruptor del mismo. Y de repente, cuando yo les cuento lo que sé del caso, les sorprende porque es un caso que es conocido como una gran injusticia mundial. Es una de las grandes injusticias jurídicas del mundo. Y creo que el hecho que se haya detenido a una persona y se le señale por ser un violador de derechos humanos y que esté siendo procesado por ello, es un gran avance y es un gran día para la justicia, no solo en México, sino a nivel mundial. Para cerrar, dice usted que es un gran día para la justicia, hoy que desde temprano la Fiscalía General de la República confirma el auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de Genaro García Luna en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pero, y no es que difiera con usted, pero para mí el gran día de la justicia será cuando esto se resuelva y tengan que salir de prisión los que tengan que salir de prisión, cuando se tome una decisión. Yo entiendo de tiempos y de procesos, pero déjeme preguntarle, ¿estamos muy cerca, medianamente cerca, para que esto se resuelva con Luis Cárdenas Palomino como torturador o presunto torturador en la cárcel, licenciado? Y se lo pregunto porque hasta el presidente ha mostrado voluntad política. ¿Cómo puede ser posible que en un país en el que el presidente, la secretaria de Gobernación tienen voluntad para que se resuelva este caso, un sistema judicial que se rehúsa a una reforma de raíz, un sistema judicial que ha sido criticado por hasta el propio ministro presidente Arturo Saldívar, quien ha dicho que, pues que sí hay corrupción en los tribunales y que no hay peor, que no hay nada más vergonzoso que vender la justicia, con un llamado para los jueces y juezas, pues nos mantenga en esta situación. ¿Es ese poder judicial corrupto del que tanto nos quejamos el que nos tiene en vilo o qué, licenciado, para cerrar? Otra pregunta que me parece interesante y quisiera responderla en dos sentidos. Uno, no es un tema del Poder Judicial, es un tema de la propia fiscalía que decía encabeza Gertz Manero y han encabezado a tantos personajes a lo largo de estos años, porque la fiscalía podría desistirse. Es decir, el Poder Ah, Judicial es lento y es anquilosado, y en perdón, este caso, ajá, perdón que lo interrumpa, porque esto es importantísimo, para que tenga claridad la gente. No es culpa de un juez o de una jueza. Estamos hablando de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no ha retirado el caso contra los Vallarta, es lo que me está no, diciendo. Que, ellos siguen sosteniéndose en su acusación. Y ellos, la ley permite que el fiscal general presente conclusiones no acusatorias o retire los cargos en cuanto a una persona se desista y pida el sobreseimiento de la causa. Eso lo podría hacer mañana la fiscalía. Es decir, podría, yo lo digo, podría salir mañana el señor Gertz Manero y en este caso, pues qué bueno que haya voluntad política del presidente, qué bueno que haya voluntad política de la Secretaría de Gobernación, pero en este caso la fiscalía por Ministerio de Ley es autónoma y si bien entiendo, hay una cercanía política, ideológica entre Gertz Manero y el presidente López Obrador, el fiscal es autónomo y el fiscal
por mandato constitucional podría él ir mañana y ordenar a su gente que se desistan de las acusaciones en contra de la familia Vallarta, y esto haría que se sobreseyera la causa y que ellos quedaran en inmediata libertad. Ese es el camino más rápido, y eso no lo voy a dejar de decir. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Y qué está esperando Gertz Manero para levantar la acusación? Y en todo caso, pues los jueces sí retrasan, y los jueces, pues la pandemia ha sido un gran pretexto para la oposidad judicial y para el letargo judicial, pero en este caso lo que ha retrasado el caso pues es el número de pruebas y los retrasos, y que hay gente que no se presenta, y Loret Menola que presenta un amparo, y es decir, cuestiones propias de un proceso viciado, tan viciado que se desechó desde el año 2008 de la Constitución, y que en el año 2016 quedó totalmente extirpado en el sistema de justicia. Pero en ese tenor, pues claro, de lo que hablamos es de que tendría que, es un sistema que ya sabemos que no funciona, tenemos un nuevo sistema, pero en ese viejo sistema la verdad es que es muy lento, pero hoy eso podría resolver muchas partes. ¿Qué pasa en el caso de Cárdenas Palomino? Efectivamente, pues ese mismo sistema anquilosado, lento, es el que él ahora va a enfrentar, y que en todo caso, si no hay una debida diligencia en la integración del proceso, nos podemos estar 3 o 4 años en la instrucción de este caso. Ojalá no sea así y tengamos pronto la sentencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre la justicia, que me parece que aplica perfectamente a la familia Vallarta, y con eso quisiera cerrar. Dicen que la justicia es como el amanecer. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, y hay quienes caminan en la oscuridad hasta encontrarla. La familia Vallarta lleva más de 15 años caminando en la oscuridad, y esa luz parece que se le vislumbra del horizonte. Que así sea, abogado. Es el licenciado Héctor Pérez, coordinador de la Clínica Penal del ITAM y asesor jurídico de Sergio Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta y de Guadalupe Vallarta, a quienes les enviamos toda nuestra solidaridad, obviamente incluido Israel, que no es asesorado por el licenciado, pero estamos al pendiente. Yo le quiero agradecer por la confianza, licenciado, y le mando un abrazo en su día. Muchas gracias, abrazo de vuelta, y estamos a sus órdenes para darle seguimiento a este asunto. Claro que sí, el licenciado Héctor Pérez hablando con nosotros sin censura.